escatología bíblica. Alguien me preguntaba algo sobre la cuestión de la escatología, y como es una palabra que no se usa muy a menudo, pues siempre tengo que aclararle al que me pregunta o a la persona que me pregunta, tengo que aclararle que la palabra escatología no es una enfermedad, que no es un virus, que no es una bacteria, que es un vocablo perfectamente correcto en la palabra de Dios, y se usa varias veces en algunos pasajes de la Biblia, se usa varias veces. Vamos a ver si le damos señal aquí a esto ahora. Y digo que se usa, no es un vocablo extraño, viene de la palabra eschatos. Eschatos significa últimas cosas. Mire qué sencillo. Últimas cosas es lo que significa esa palabrita. Y escatología, la terminación, esa logía, pues significa el estudio de manera que escatología sería el estudio de ¿qué? Las últimas cosas, algo, pero diríamos, para castellanizarlo mejor, de los acontecimientos finales. El estudio de los acontecimientos finales. Y muy bien, ahí tenemos asistentes de todo lo que haga falta. ¿Qué significa escatología? ¿Qué significa? ¿Qué significa? El estudio de los acontecimientos finales, de las cosas que van a ocurrir en los postreros tiempos, en los postreros días. Y eso es muy importante para nosotros. Y quiero aclarar que es importante no para que nuestra cabeza esté llena de conocimiento. Es importante estudiar esto no para que podamos vanagloriarnos de que ahora sabemos un poquito más. ¿Por qué debemos estudiar los acontecimientos finales que se relacionan con la segunda venida de Cristo a la tierra? ¿Por qué debemos de invertir tiempo en eso? ¿Alguien puede contestarme esa pregunta? ¿Ah? ¿Por qué debemos de estudiar lo que vamos a estudiar? ¿Por qué debe un cristiano saber, estudiar asiduamente, diariamente, el tema de los postreros tiempos, particularmente aquello que se relaciona con la venida del Señor? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué debemos de estudiarlo? Para nuestra propia edificación. ¿Para qué? Para vivir a la luz de esa verdad. Bueno, yo quiero algo concreto. El señor Manuel casi le pegó al clavo en la cabeza. ¿Para qué, don Manuel? El que tiene esta esperanza, estoy pensando en Juan. Sí, ese es un versículo. Se purifica a sí mismo. Sí, y eso ¿con qué tiene que ver? Se purifica, es decir, se mete en la ducha y se baña y se perfuma y todo eso. ¿Tiene que ver con eso?
se prepara para recibir una palabra para andar en santidad. Esa es la palabra. Y mire, si algo falta hoy en el pueblo de Dios, en la mayoría de los creyentes, es un deseo ferviente de vivir en santidad. Os voy a decir una cosa, voy a preguntar dos preguntitas. ¿Cuántos de los aquí presentes cree que Cristo viene otra vez? Yo creo que todos creemos que Jesucristo viene y creemos que Él viene pronto. Yo creo que Él viene pronto. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿estoy yo viviendo a la luz de esa realidad? Mire, si todos los cristianos que creen que Cristo viene pronto, de verdad, viviese a la luz de esa realidad, este mundo sería muy diferente. Este mundo sería muy, muy diferente. Bueno, don Manuel nos recordaba el pasaje ese de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se autopurifica, se purifica a sí mismo, camina, anda, vive en santidad. De manera que saber esto, ¿a qué debe conducirnos? En primer lugar, a vivir en santidad. Ese es el primer aspecto práctico de estudiar este tema que se llama escatología, este trozo de la teología que se llama escatología. No basta con pensar que Cristo viene otra vez. No basta con creer que Cristo viene otra vez. Es importante que esa verdad afecte nuestras vidas, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra iglesia, nuestra congregación, como ciudadanos del país donde vivimos. Y otro pasaje más, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Dice Pedro, segunda de Pedro 3, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Escuche ahora, todo lo que vemos va a ser deshecho. Todo lo que ahora vemos se va a convertir en humo y ceniza. Mírenlo, ahí está. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Comportamiento.
comportamientos, andar en santa y piadosa manera de vivir, vida santa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día de Dios. El hombre ha tenido su día, desde que Dios lo creó hasta ahora. Luego habrá un segundo día que la Biblia llama el día del Señor. De eso voy a hablar en una de estas clases. El día del Señor, y luego viene el día de Dios. Esos 3 días se mencionan en la Biblia: el día del hombre, el día del Señor, el día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y dice Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles en paz. Entonces, lo que quiero para comenzar es que entendamos que esto que vamos a estudiar, estas 10 horas de estudio que vamos a invertir, estos temas que vamos a considerar, deben de ser como escalones, como gradas, que nos deben de llevar a una relación más cercana con el Señor, a caminar, a andar en santidad. Y si esto no lo hace, nada lo va a hacer. Si el saber, entender, creer de verdad que Cristo viene otra vez, no nos lleva, no nos conduce a vivir vidas santas, nada lo va a hacer. Pablo habla en 2 Timoteo 4:8, de la corona de justicia. Dice que el Señor, juez justo, me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que aman su venida. De nuevo repito, es importante guardar esa dimensión, tenerlo bien presente. Yo doy gracias a Dios por los hombres que Dios usó para enseñarme estas cosas de su palabra. Hombres de nuestras asambleas, hombres fieles a la palabra. Tuve un profesor que está con el Señor ya desde hace algunos años, el doctor Woodring. Murió relativamente joven, a los 60 y algo de años, en un accidente. Ese hombre nos enseñó a todos tanto de estas cosas, tanto de su palabra. Y estudié en el seminario en Dallas con el doctor Pentecost. Él fue mi profesor, mi consejero de tesis, mi amigo. Hace unos meses, pocos meses, hablé con él por teléfono, lo invité a que viniera por acá. Me dice: ya no estoy viajando, creo que acaba de cumplir 90 años, nada más. Dice: ya no estoy viajando, pero hace como 4 años me encontré con él en Dallas y tenemos mucha confianza, puedo tutearlo, y le dije: Dwight, que es su nombre, hace 50 años escribiste el libro en inglés Eventos del Porvenir.
50 años. Le digo, ¿cuánto de lo que está en ese libro has cambiado? ¿Cuánto de lo que escribiste hace 50 años ahora cambiarías? Con sus ojitos azules parpadeó 2 o 3 veces y me miró y me dijo en inglés, not one iota, ni una jota. Ni una jota, dice, lo mismo que escribí hace 50 años, lo podría escribir ahora mismo. Y entre paréntesis, está enseñando esa asignatura en Dallas, porque algunos de los profesores allí en Dallas como que están un poquito titubeando en algunas cosas, y a él le asignaron enseñar el curso, la materia, la asignatura de escatología bíblica y usar su libro de texto. Bueno, vamos a ver si hacemos funcionar esto, que yo hace algún tiempo que no lo he usado. Seguro que va a funcionar. Ahora, estos son los temas de estudio, los temas que vamos a estar estudiando y que vamos a considerar durante estos días. Son poquitos temas. Israel, la nación de Israel, muy importante en la profecía bíblica, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, al que la nación de Israel se comprometió cuando dijo, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. El pacto davídico, el pacto que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y el pacto nuevo que aparece en Jeremías 31. Esos temas los vamos a estudiar. La Iglesia, en el plan eterno de Dios, en profecía, su inauguración, su definición, todo eso lo vamos a estudiar durante estos días. Y aquellos que tienen sus notas ahí, pues pueden ir buscando, para darle el primer repasito al pacto abrahámico. Mientras buscáis eso ahí en vuestras notas, y porque todavía aquí en Canarias hace su poco de calor, ¿o no? ¿Hace calor? Sí, ¿verdad? Todavía es tiempo de calor. Me vais a permitir que yo... Me dicen por ahí que busque la página 11. 15. Muy bien, la página 15. Bueno, mientras buscáis eso, quiero mencionar el hecho de que no hay tema en la Biblia que ocupe un lugar más prominente que el de la segunda venida de Cristo. Lo he dicho muchas veces, no sé si lo he dicho aquí alguna vez.
por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo a la tierra, hay 8 menciones, 8 referencias a la segunda venida de Cristo. Todos los acontecimientos apuntan a ese magnánimo, incomparable acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Y yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que tengo yo, pero observando las cosas que están ocurriendo en el mundo, yo soy una persona que no interpreto la Biblia a la luz de los acontecimientos mundiales. No hago eso. Interpreto los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia. Pero veo lo que está ocurriendo en el mundo. Veo lo que está ocurriendo en Europa. Veo lo que está ocurriendo en las Américas y en otros sitios del mundo. Y como que a uno le da la sensación de que Dios está preparando el escenario para esa intervención final suya. El susto que el mundo llevó cuando 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en el año 2001. El susto que el mundo llevó hace pocos meses cuando un maremoto destruyó gran parte de países del Asia y 500,000 de personas de pronto desaparecieron. El susto que los estados de lo que se llama la zona del Golfo de Estados Unidos hace unos días, unas semanas, llevó con esos 2 huracanes, Katrina y Rita, y ahora mismo en varios de esos países la angustia que se está experimentando, igual que en Pakistán, en la India, en Afganistán y creo que hasta en la China hubo sus efectos. En la India y en la China hubo sus efectos. Todos estos acontecimientos señalan al hecho de que Dios está hablando. Si hay una cosa que eso dice, es que Dios está hablando. Dios ha hablado. Dios ha hablado en el pasado por medio de juicios. Habló por medio del juicio del diluvio, habló por medio del juicio de la Torre de Babel, habló por medio del juicio, ayer decía un periodista, las 7 plagas de Egipto. Yo dije, a mí me parece que son 10. Y de esas plagas de Egipto y de otras cosas que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo ahora. De manera que Dios ha hablado, Dios está hablando, el hombre no está escuchando. ¿Qué es el pacto abrahámico? El pacto abrahámico se menciona en el Antiguo Testamento, se menciona en Génesis 12 del 1 al 3. Después de haber tratado con la humanidad en general, con las naciones de la tierra en general, Génesis 1 al 11, importantísimos capítulos de la Biblia. Dice en Génesis 12, que Dios llamó a Abraham y Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios hizo a Abraham
Dios hizo a Abraham 3 promesas que vamos a ver después. Génesis 13, 14 al 18, Dios reitera las mismas palabras a Abraham. Dios le habla a Abraham de tierra, le habla de simiente y le habla de bendición. Y luego Génesis 15, que es el pasaje que quiero que veamos ahora, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Génesis capítulo 15 y mirar más de cerca ese pasaje. Génesis 15. Allí en ese capítulo Dios mandó a Abraham, Dios apareció a Abraham y le ordenó que tomase ciertos animales y los dividiese y colocase una mitad de un lado y otra mitad del otro, una mitad de un lado y otra mitad del otro, y ciertas aves. Y luego dice que después de que Dios hizo eso, Dios produjo un sueño profundo en Abraham. Voy a leer primero el versículo 15 de Génesis 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, su descendencia volvería a la tierra. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando sacó Dios a la descendencia de Abraham de Egipto, la sacó cuando llegó a su colmo la maldad del amorreo. La palabra amorreo es un vocablo, un sustantivo inclusivo, que incluye a los pueblos que vivían allí en la tierra que Dios había prometido a Abraham, la tierra de Israel. Y esa gente era malvada, maligna, terrible. No tenemos tiempo para hablar de eso. Y Dios dice, cuando llegue a su colmo, a su límite, la maldad de esa gente, voy a sacar a tu descendencia de Egipto, la voy a llevar a esa tierra para que esa descendencia tuya eche fuera a esa gente malvada. Y yo creo que Dios va a hacer algo parecido en los postreros días. El mundo en el que vivimos está en un estado terrible de corrupción y de maldad y de violencia. Vivimos en un mundo, diríamos en nuestro castizo, desalmado. Y cuando la maldad de este mundo llegue a su colmo, de esta generación en la cual nosotros vivimos, Dios va a sacar a su pueblo de aquí. Dios va a sacar a su pueblo de la tierra, porque Él va a intervenir como lo hizo en los tiempos cuando Israel ocupó la tierra de Israel. Sigo leyendo el pasaje. Dice allí, versículo 17, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y ahora mire el versículo 18, versículo crucial. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Jehová hizo el pacto con Abraham. No fue un pacto entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Es un pacto
de Dios con Abraham. Es decir, Dios se comprometió con Abraham a hacer ciertas cosas, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham no tenía ni descendencia ni tierra. De manera que Dios promete a Abraham dos cosas: darle una descendencia y una tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El río de Egipto probablemente no se refiere al Nilo, sino un río que estaba en el sur de Israel, en el Negev. Había un río que ya se ha secado, que era conocido en aquel tiempo como el río de Egipto. Había que cruzarlo para llegar a Egipto. No creo que se refiere al Nilo. Y por supuesto el río Éufrates es el mismo Éufrates que existe hoy, al lado del cual estaba la ciudad de Babilonia. El mismo río, no ha cambiado de lugar, ahí está. De manera que estos tres pasajes que menciono aquí tienen que ver con ese pacto abrahámico. También en Génesis 17, 15 al 27, donde Dios le da a Abraham la circuncisión como señal. Luego en Lucas 1:72, en el Nuevo Testamento, en aquel cántico de Zacarías, se menciona otra vez el pacto de Dios con Abraham. Es bueno mirar ese pasaje, ese versículo, para que no pensemos que esto solo tiene que ver con pasajes del Antiguo Testamento. Mire lo que dice allí en Lucas 1:72. Dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Dios no se olvida de ese pacto, porque como hemos de ver, ese es un pacto incondicional. Igual en Hechos 3:25 aparece allí. Hechos 7:8 también aparece otra vez el pacto abrahámico. Allí aparece de nuevo ese pacto, porque es pacto crucial para comprender todo el plan de Dios, todo el programa de Dios en la Biblia. Todo el programa de Dios. Es más, el Evangelio según San Mateo, que introduce la genealogía de Cristo, comienza con estas palabras: libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que ahí se recuerda otra vez el pacto abrahámico. Luego Dios dio el pacto mosaico. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa, fuerte, brazo extendido. Dios llevó a ese pueblo al monte Sinaí y allí le dio la ley, y el pueblo se comprometió con Dios. Éxodo 19, Éxodo 24, el pueblo se comprometió a cumplir todo lo que Dios le había mandado. Éxodo 19, 8. Y todo el pueblo dijo, respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. De manera que el pueblo se comprometió a cumplir la palabra de Dios. Es importante recordar, antes de mirar al pacto davídico, que el pacto mosaico, ese pacto del monte Sinaí, no reemplaza, no sustituye al pacto abrahámico. El pacto abrahámico, como hemos de ver más adelante, fue un pacto
incondicional. Un pacto incondicional. Dios no establece condiciones para el cumplimiento de ese pacto. Ese pacto se va a cumplir porque Dios se comprometió a cumplirlo. Lo único que tiene que ver con ese pacto que relaciona al hombre es el cuándo se va a cumplir. El cuándo. No su cumplimiento en sí, sino el cuándo. De eso también hemos de hablar. Ahora, el pacto davídico. Hemos mencionado el pacto abrahámico, el pacto mosaico y ahora el pacto davídico. Muy importante. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y ahora mire el versículo 16, las promesas de Dios. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu casa, tu reino, tu trono. Tu casa, la familia, la descendencia de David, tu reino, la esfera en la cual reinaría, y el trono, la autoridad para reinar. De manera que Dios promete que esas tres cosas permanecerían, y Dios establece los preceptos del pacto. David tendría un hijo, aún no nacido, que le sucedería en el trono y establecería su reino. Ese hijo, Salomón, edificaría el templo en lugar de David. Dios no le permitió a David hacerlo. El trono de su reino sería estable para siempre. El trono no le sería quitado a Salomón, aun cuando sus pecados justificasen el castigo. Y sabemos que Salomón hizo cosas terribles delante de Dios. La casa de David, el trono y el reino serían establecidos para siempre. Y es importante recordar eso, muy importante recordar eso, porque eso lo vemos en la promesa que Dios hace en el Nuevo Testamento. Antes de mirar el pasaje del Nuevo Pacto, los pasajes, es bueno recordar la promesa que Dios hizo a María cuando ella supo que estaba embarazada por intervención del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32. Dice el texto allí: entonces el ángel, Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora mire, versículo 32, mire qué promesas ahí. Este será grande,
¿Se cumplió eso, sí o no? ¿Se cumplió? ¿Cómo se cumplió? ¿Figuradamente, metafóricamente o literalmente? Se cumplió literalmente. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Eso se cumplió literalmente, sí o no? Seguro que sí. Ahora dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Eso no se ha cumplido todavía. Pero si los otros dos preceptos de esa promesa se cumplieron literalmente, es de esperarse y es justificable hermenéuticamente que esa tercera promesa se cumpla también literalmente. ¿Qué más dice? Mire lo que dice. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob es la nación de Israel. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eso no se ha cumplido todavía. Y su reino no tendrá fin. Eso no se ha cumplido todavía. Aquellos que no creen en un reinado literal del Mesías, cuando llegan a ese versículo, o lo alegorizan o sencillamente lo pasan por alto. No le prestan atención. No le prestan atención. Entre las cosas que nos leía el hermano Rodríguez al principio, nos alertaba al hecho de que hay diferencias y hay diferencias de opinión y de criterios sobre estos temas escatológicos, y algunos se preguntan, bueno, si tenemos la misma Biblia y si estas personas que difieren dicen que creen la Biblia, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Por qué hay una diferencia tan marcada entre un premilenarista que cree que habrá un reino terrenal literal de Cristo en la tierra y un amilenarista que cree que no habrá un reino terrenal, visible, milenial de Cristo en la tierra? ¿Por qué existe esa diferencia? Bueno, esa diferencia existe por razones hermenéuticas. ¿Entendéis esa palabra hermenéutica? No es un virus, no es una enfermedad, no es una plaga. Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Y nuestros hermanos amilenaristas, muchos de ellos, son fieles y son ortodoxos cuando examinan y estudian la Biblia. Cuando tiene que ver con el tema de la inspiración de las Escrituras, mire, lo hacen muy bien. Cuando tiene que ver con la salvación, lo hacen muy bien. Cuando tiene que ver con la doctrina del pecado, lo hacen muy bien. Y así varias, pero cuando tiene que ver con dos temas bíblicos, uno, la doctrina de la Iglesia, y el otro, la doctrina de la escatología, esto que estamos estudiando, ahí fallan. Interpretan literalmente la doctrina de la salvación, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, la doctrina del pecado, la doctrina de Satanás y los ángeles, y así. Pero cuando llegan a la doctrina de la Iglesia, alegorizan. Y cuando llegan a la doctrina de la escatología, de los acontecimientos finales, alegorizan. Y en un sentido, hay una razón histórica de por qué hacen esto. En un sentido, hay una razón histórica de por qué hacen esto. Los seres humanos no nos gusta esperar.
Yo soy uno que no me gusta esperar. Me desespero cuando tengo que esperar. Y me desespera cuando sé que alguien me está esperando. No me gusta. Y en la historia bíblica eso se ha repetido. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una simiente, pero Dios se demoraba y Sara se puso inquieta y Abraham tomó a Agar y ya sabéis lo que ocurrió. Dios le dijo a través de Samuel, le dijo a Saúl, no te corresponde a ti oficiar como sacerdote, pero Saúl no quiso esperar y lo hizo y ya sabéis lo que ocurrió. Y así ha habido muchos casos en la Biblia en que por el hombre, por la desesperación del hombre, por no esperar, se han cometido errores. Mire, hermanos amados, Dios ha prometido que la simiente de Abraham, la nación de Israel, permanecerá para siempre. Que esa simiente, esa estirpe, descendiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob, esa descendencia, esa simiente, nadie la podrá destruir. Algunos lo han intentado, como bien sabéis, desde épocas inmemoriales, pero no han sido capaces. En el año 70, Dios judicialmente intervino para que los romanos capturasen y destruyesen la ciudad de Jerusalén. Eso es sabido de todo aquel que haya leído un poquito de historia. En ese año comenzó la diáspora. La diáspora es el exilio, el pueblo judío esparcido por toda la faz de la tierra. Comenzó en el año 70, en el siglo I, a finales del siglo I. Y pasó el siglo II y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo y el 14 y el 15 siglo. En el siglo XVI tiene lugar la Reforma. Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. Esos hombres eran estudiosos de la Biblia. Estudiaban la Biblia. No se le puede quitar ese mérito. Pero esos hombres perdieron de vista eso que mencioné antes, el no esperar la acción divina. Cuando esos hombres leyeron el Antiguo Testamento, vieron las promesas de que vendría sobre la tierra una edad de oro. Eso lo dice la Biblia. Miqueas capítulo 4, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, en el libro de Daniel, muchos otros pasajes de Isaías y de Oseas y Joel y Amós y todos los profetas menores. Que el pueblo de Dios experimentaría un período, una era de oro, una era dorada en la tierra, que habría paz y el Mesías reinaría y todas esas cosas. Pero estos hombres, miren lo que hacen, ellos miran y ellos dicen: el único pueblo de Dios que hay en la tierra es, ¿qué? La Iglesia. El único pueblo de Dios que ellos ven en la tierra es la Iglesia. No hay un ente político
nacional afincado en aquella tierra. La nación no existe, no hay, están esparcidos por toda Europa, por las Américas, por todas partes del mundo. Y esos teólogos, esos reformadores, concluyen, mire usted, concluyen que la Iglesia reemplaza a Israel, que la Iglesia ocupa el lugar de Israel y que todas esas promesas testamentarias de Dios para con su pueblo se van a cumplir en la Iglesia. Porque no hay nación de Israel, no hay un ente político, social, Israel, en el que esas promesas se puedan cumplir. ¿Cuál es el problema de los reformadores? Que no vivieron hasta el 15 de mayo del 1948. Si hubiesen vivido hasta el 15 de mayo del 1948, no hubiesen dicho ni hubiesen escrito las cosas que escribieron. Porque ese día se constituyó en la tierra, que es la tierra de Israel, el ente político que se llama la nación de Israel. Israel es el reloj de Dios. Ese pueblo es indestructible. No lo pudo destruir Hitler, no lo pudo destruir Nerón, no lo pudo destruir Alejandro el Magno, no lo ha podido destruir ningún gobernante de la tierra. Y en los postreros días el anticristo va a intentar destruir al pueblo de Israel. Esto lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, pero no podrá. ¿Sabéis por qué el anticristo, impulsado, dinamizado por Satanás, querrá destruir a la nación de Israel? ¿Por qué? Eso tiene su explicación. Mire, Satanás quiere gobernar el universo. Ese es su deseo, su plan, su propósito, gobernar el universo. Él no querría que Cristo volviese a la tierra otra vez. Y eso es lo que Satanás, a través del anticristo, va a intentar realizar, que Cristo no venga a la tierra otra vez. ¿Cómo? Matando a todo judío que vive en la tierra. Porque si no hay un judío vivo en la tierra, Cristo no tendría que volver. Por el pasaje que he leído de Lucas capítulo 1, que el Mesías vendrá para reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y si no hay judío vivo en la tierra, entonces no hay razón para que Cristo venga. Y eso es lo que Satanás va a intentar en los postreros tiempos, que se aniquile, que se destruya, que se mate a todo judío que viva en este planeta Tierra, para que Cristo no tenga que regresar, no tenga que venir con poder y gloria para reinar. Y sabéis que el mundo en el que vivimos va rumbo a un gobierno mundial. El mundo en el cual vivimos. Mire cómo se está uniendo la Europa nuestra. Unos 4 o 5 países para allá por los años 1960, luego 11, luego 10, luego 11, luego 15, ahora 25 y no sé cuántos más, pero la idea es que haya un gobierno mundial. Y cuando haya ese gobierno mundial, cuando el anticristo
con el poder y las facultades que Satanás le dé, logre hacer eso, él va a soltar una tremenda persecución, el más grande antisemitismo que el mundo ha conocido tendrá lugar. El nuevo pacto, importante, vamos a repasar esto un poquito. Hemos visto primero el pacto abrahámico. El pacto abrahámico yo lo llamo el padre de todos los pactos. El pacto abrahámico es el papá de todos los pactos. ¿Cuál es la característica del pacto abrahámico? ¿Cuál es la característica central del pacto abrahámico? Que es un pacto que Dios hizo con Abraham y Dios se compromete a cumplirlo. Y ese pacto incluye simiente para Abraham y tierra para Abraham, entre otras cosas, ya hablaré más de esto. Luego viene el pacto mosaico. El pacto mosaico no reemplaza al pacto abrahámico. El pacto mosaico es paralelo con el pacto abrahámico, porque el pacto abrahámico es para siempre, es un pacto incondicional. El pacto mosaico es un pacto condicional que tuvo un comienzo y ha tenido un fin. El fin del pacto mosaico es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Luego tenemos el pacto davídico. El pacto davídico se deriva del pacto abrahámico. El pacto davídico es parte fundamental del pacto abrahámico, porque en Génesis 17 Dios promete a Abraham que le va a dar reyes, que reyes saldrán de sus lomos. De manera que el pacto davídico se relaciona estrechamente con el pacto abrahámico. Y en Génesis 49:10, Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos, y cuando le toca bendecir a Judá, le dice esto, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo se refiere al Mesías. El pacto nuevo es también parte integral del pacto abrahámico, porque el pacto nuevo tiene que ver con bendición. Como Dios a través del Mesías trae bendición, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Jeremías 31, 27 al 30, Jeremías 20, 8 y 9, ahí tenéis esos pasajes, y también Jeremías 31, 33, muy importante ese versículo profético, Jeremías capítulo 31 y versículo 33, que paso a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es un pacto que tiene que ver con salvación, tiene que ver con redención, tiene que ver con santificación, tiene que ver con una obra hecha por Dios en el corazón de su pueblo. Y luego también en Isaías 59, versículos 20 y 21. Y vamos a ver esos dos versículos. 20 y 21 dice Isaías 59, vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío
que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Voy a invertir unos momentitos ahora, ya que estoy hablando de esto, antes de que se me cumpla el tiempo, para decir lo siguiente. Incluso entre premilenaristas, dispensacionalistas, de los cuales hablaré en su momento, ha habido un poco de desacuerdo respecto de esta cuestión del nuevo pacto. Algunos creen que el nuevo pacto solo tiene que ver con la nación de Israel. Solo tiene que ver con la nación de Israel. No estoy muy seguro ahora, pero creo que esa era la postura de Darby, de John Nelson Darby, fundador de las asambleas, o uno de los fundadores. Hay otros que creen que hay dos nuevos pactos. Uno que tiene que ver con la nación de Israel y otro que tiene que ver con la iglesia. Dos nuevos pactos. Personalmente yo creo que hay un solo nuevo pacto que por un lado se relaciona con la nación de Israel y por otro lado se relaciona con la iglesia. La nación de Israel ahora mismo no está participando, disfrutando de ese nuevo pacto porque ese remanente de Israel no se ha arrepentido. Cuando ellos se arrepientan, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 11, los preceptos del nuevo pacto, los beneficios del nuevo pacto les serán aplicados. Ahora, nosotros que somos simiente de Abraham, no física, sino espiritual. Nosotros que somos simiente de Abraham, no física, sino espiritual, por la fe estamos participando de ese nuevo pacto ya. Ese nuevo pacto que el Señor Jesucristo estableció y selló allí en el aposento alto. Y aclaro esto ya que he hablado. La expresión simiente de Abraham tiene por lo menos tres acepciones. Simiente de Abraham. Hay la simiente física de Abraham, pueblo judío, descendiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob, pero que no cree en el Mesías, que es rebelde al Mesías, que no quiere saber del Mesías, que no es convertida, que no ha nacido de nuevo. Esa simiente es solo simiente física. Esos que son simiente de Abraham en el aspecto físico nada más, están perdidos como todos los demás pecadores. Segunda acepción, hay aquella simiente física de Abraham que ha puesto su fe en el Mesías, de manera que es simiente física y al mismo tiempo simiente espiritual. Esos son los que Pablo llamaría judíos completos en Romanos capítulo 2. Esa es la idea del judío completo. Es judío completo porque no solo es simiente física de Abraham a través de Isaac y de Jacob, sino que se ha identificado con el Mesías como su Salvador. Y luego la tercera acepción de la palabra, estamos nosotros los gentiles, que no somos simiente física de Abraham, porque no descendemos de Abraham a través de Isaac y de Jacob, pero tenemos la misma fe de Abraham. Hemos creído en el Mesías, nos hemos identificado con el Mesías, creemos así como Abraham creyó y somos simiente espiritual de Abraham y esas bendiciones de Abraham ya nos han alcanzado. De manera que como iglesia estamos
disfrutando anticipadamente de las bendiciones que se derivan del nuevo pacto. No reemplazamos a la nación de Israel. El día cuando el remanente de Israel ponga su fe en el Mesías, ellos, ese remanente, también se beneficiará de todos esos preceptos derivados del nuevo pacto, porque habrá creído en el único Salvador, habrán alzado sus ojos y puesto su fe en el Mesías para que Él les perdone y les salve. Muy bien, ¿alguna pregunta? Mientras lo pensáis, solo quiero decir que habrá algunas cosas que están aquí en el manual que, debido al número de horas que tenemos a nuestra disposición, no nos será posible analizar, pero si vosotros leéis algo que queréis consultar, que queréis, pues habrá un tiempo para preguntas y podemos hablar de eso. El regreso de Israel a la tierra, digamos, desde un poquito antes del año 48, después de terminada la Segunda Guerra, y de ahí para acá, ese regreso de Israel no cumple las profecías de las bendiciones futuras, porque ellos han regresado a la tierra en incredulidad. La mayoría de los judíos que viven ahora en la tierra de Israel son inconversos, incrédulos, agnósticos, e incluso algunos de ellos son ateos. Lo que yo veo personalmente es que habrá una diáspora, un éxodo futuro de Israel todavía. Tal vez nosotros, la Iglesia, ya no esté aquí, pero en ese periodo entre el rapto de la Iglesia y el comienzo de la gran tribulación puede haber una invasión de la tierra de Israel y un desalojo de la mayor parte de esos judíos de la tierra, o que ellos pierdan gran parte de esa tierra y solo se quede un puñado de ellos allí en la tierra. Cuando ellos regresen en los postreros días, justo antes de la venida del Mesías a la tierra, entonces ellos regresarán creyendo. El remanente regresará creyendo porque habrá puesto su fe en el Mesías. Esto lo expliqué hace poco en cierto lugar. Yo creo que habrá un período que puede ser de 15, de 20, de 25 años, hay quien ha dicho hasta de 35 años, entre el rapto de la Iglesia y el comienzo de la gran tribulación. No es que la Iglesia es arrebatada hoy, mañana comienza la gran tribulación. Puede tardar 5, 10, 15, 20 años, porque la tierra, cuando digo la tierra, las naciones de la tierra tienen que reequilibrarse, tienen que reestructurarse. Tiene que haber una reestructuración de las naciones de la tierra después del rapto. Será millones de personas de este mundo las que desaparecerán. Y el mundo no puede seguir campante como si nada hubiese ocurrido. Tiene que haber un periodo de reestructuración. Y tiene que haber, hermanos, tomad nota de esto, tiene que haber un regreso a la prosperidad y al escenario de la vida social, política, comercial, financiera del mundo de Babilonia. Eso que hoy llamamos Irak, que está en guerra allí, ese territorio de Babilonia con su ciudad Babilonia, eso va a volver otra vez por sus fueros en esos días
entre el rapto de la Iglesia y el comienzo de la gran tribulación. De eso vamos a hablar uno de estos días, no voy a decir cuándo, para que no anticipar acontecimientos. Sí. De todas maneras, hay judíos fuera de la tierra de Palestina, en número pues mucho más superior, Seguro. como para que pudieran volver aún en un supuesto de que no hubiera diáspora. Hay 16 millones, casi 17 millones de judíos en el mundo, de los cuales menos de 5 viven en la tierra. La mayoría de ellos viven en Nueva York y en ciudades donde hay mucho negocio, otros en la Argentina, hay judíos en todas las naciones de la tierra, hasta en el Japón, hasta en la China hay judíos, mire usted, y en las naciones del África, y en todas las naciones de América hay judíos, y en España hay judíos, y en toda la Europa nuestra hay judíos. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, pues terminamos aquí y espero que podamos continuar con alegría, con gozo y con deseos de estudiar y de aprender la palabra de Dios.